En un ratito vamos a estar hablando de temas científicos, de CONICET, investigadores, pero ha sido otro miércoles más de represión. Nuevamente. No lo naturalicemos. Yo recién pensaba, justamente antes de abrir este bloque, que ya sucede tan sistemático, ¿no? De todos los miércoles, la represión que hay contra nuestros abuelos, realmente en operativos que son muy desmedidos. Muy desmedidos. Por la Fuerza de Seguridad Federal, ¿no? Que siempre gasean y golpean a los pobres jubilados que van cada miércoles a protestar, a pedir un reconocimiento de aquellos que han trabajado toda su vida para tener un salario digno. Un salario digno. Y además, algunos que inclusive no tienen ni siquiera la moratoria, no se pueden jubilar, ¿no? Sí, nosotros lo decíamos la semana pasada cuando tocábamos que se había caído la sesión de la Cámara de Diputados, justamente, donde se iba a buscar una nueva moratoria previsional para los jubilados, que no había habido quórum, cuando hablábamos de eso la semana pasada, de la situación particular, que los jubilados van todas las semanas. A veces fueron más visibles las marchas. Sí, pero, es cierto, sobre todo cuando acompañaron por ahí los trabajadores y trabajadoras de la CGT, o cuando fueron los hinchas. Sí, los jubilados siguen yendo a marchar y terminan siendo noticia, no por el reclamo que tienen particularmente, sino porque todas las semanas también va la policía, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich y terminan agrediéndolos. La semana pasada, no solo a jubilados, sino también atacando a periodistas y a reporteros gráficos. Sí. Y hubo un fundamento de decir, estaban sacando una fotografía en un lugar no identificado. Primero, que no hace falta estar identificado para estar sacando fotos como periodista. Pero segundo, en el mismo momento, Pablo Grillo, que continúa peleando con su salud, estaba siendo intervenido. Digo, así como es importante decir lo que vos marcabas, de no naturalizar esas protestas y esas agresiones, no naturalicemos que los jubilados estén hace más de 50 miércoles yendo a marchar a Plaza de Mayo, porque parece que nos olvidamos de esa situación. Tal vez sea una discusión que podamos tener en otro momento, es si realmente está sirviendo esto, ¿no? De todos los miércoles, esto sistemático, de que le pegan a los viejos porque no se lo está cuidando, lamentablemente. Habría que buscar alguna otra estrategia también de lucha, a lo mejor para no exponerlos tanto. Eso es lo podemos decir eso, pero también, y pienso en la persona que ya vamos a visitar, que es un tema que conoce mucho, digo, porque yo también me pregunto lo mismo que te preguntaba vos, Mati, pero si pensamos en la ronda de los jueves de las madres, no se detuvieron la ronda de los jueves, aún en momentos donde la política miraba para otro lado. Nunca. Entonces, digo, quizás la constancia sea... Sí, bueno, pero no había represión, Gaby, eso es lo que estoy... No, ya sé, no había represión, pero también estaban solas y nadie las miraba, y siguieron ahí hasta tener un reconocimiento. Seguro. Entonces, digo, quizás nuestros viejos, y lo digo con cariño, siguen eligiendo ir a marchar para tener una constancia allí, a ver si en algún momento alguien se acuerda de ellos. Parece que la clase política no se está acordando. No es que estoy diciendo que es responsabilidad de ellos. No, para nada, obviamente, no se entendió. Del resto de la sociedad, a lo mejor de cuidarlos. Ya está Vir Morales con nosotros sentados, acá los tres para charlar un rato. Hoy vamos a rosquear más de un tema puntual que le está pasando a los científicos, a los investigadores de nuestro país, que, bueno, hoy hubo protestas y marchas y concentraciones en diferentes lugares del país, desde Buenos Aires, bajo el lema y bajo la consigna esa de nadie se salva solo, justo con el Eternauta. Pasó en Córdoba Capital, en Río Cuarto, y obviamente la Universidad Nacional de Villa María no estuvo exento de eso, por eso hoy también, alrededor de las 13 horas en el campo, hubo una concentración de científicos e investigadores. ¿Cómo andás, Vir? ¿Todo bien? Vamos a charlar de eso un rato. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, una constante desde que asumió Javier Milei en el ajuste también a los científicos, a la ciencia y la tecnología de nuestro país, ¿no? Sí, como decís vos también, una constante también en el ajuste de los científicos, ¿no? Creo que el ajuste parece ser la regla y cada vez más somos los que nos vamos incluyendo en esa regla. Hoy en todo el país y mañana se llevan adelante acciones de visibilización de la situación de ajuste, pero también de los efectos del ajuste, ¿no? Que ya se están viendo y se ven de una manera muy rápida y muy abrupta en el sistema científico, en las universidades. Hoy mañana en todo el país
Y hoy precisamente al mediodía concertamos en toda la comunidad de CONICET Córdoba, leer un documento en las 3 ciudades, que me parece que está bueno decirlo, sí. Hay 3 ciudades en toda la provincia que tienen a CONICET, unidades ejecutoras de CONICET o centros de investigación y transferencia. Una de ellas es Villa María, otro es Río Cuarto, otro es Córdoba Capital, y de manera simultánea leímos un documento consensuado que intentaba dar cuenta del ajuste y de los efectos del ajuste. Sí, por supuesto, y no vamos a leer el documento completo, obviamente, pero algunos puntos importantes que quieras detallar o remarcar. Bueno, remarcar que la situación hoy es de una inminente parálisis del sistema científico. Sí, sí. No solo es decir que los ingresos, los salarios se han deteriorado, digamos, ¿no? El punto es las instituciones, las unidades ejecutoras, las universidades también donde funcionamos no están recibiendo los recursos, no están pudiendo funcionar institucionalmente ni siquiera es decir como lo venía haciendo, con las condiciones mínimas necesarias para que cualquier trabajador pueda llevar adelante su trabajo. Claro, en una fábrica tampoco era el paraíso. Exacto, ¿no? Claro, Pero en una fábrica será el instrumental de seguridad, de higiene y las maquinarias necesarias. Bueno, en una institución como las universidades o como el CONICET necesitamos computadoras, impresoras, luz, auriculares, digamos, claro, ¿no? Lapiceras. Ese tipo de material hoy no se está pudiendo costear en sus condiciones mínimas. Bien. Desde una lapicera, como acabas de decir. Claro, tener un dispenser de agua, que claro, no es un lujo, digamos. Estamos hablando de que agua. No en todos los lugares se puede consumir agua. En Córdoba Capital no en todos los barrios se consume agua, ¿no? Como acá en Villa María, no se están pudiendo renovar los dispensers. Además del deterioro de los salarios, además del deterioro también en las becas, del freno en los ingresos a carrera, en las convocatorias. Además hoy de 850 compañeros que han sido evaluados en todas las instancias de evaluación y de concursos que establece CONICET, que coincide además con los parámetros internacionales, ¿no? Que compartimos con otros centros de investigación del mundo, y que hoy no están pudiendo ingresar a carrera precisamente por la ley base que impide los ingresos a la administración pública en planta. Mucho personal administrativo y que son un soporte fundamental para poder llevar adelante las investigaciones. No les han sido renovados sus contratos. Claro, pero no solamente estamos hablando de investigadores. Exacto, o científicos, ¿no? Claro. Ese personal es esencial. Lleva adelante, es el que llega, aprende la computadora, te acepta la licencia, claro. Te pasa el formulario, desde ese tipo de trabajos administrativos hasta lo que es la asistencia en la investigación. Hay que hacer una entrevista, esa persona se contacta con las personas, colabora en la realización, en la degrabación, hay que hacer encuestas, colabora en ese recabar la información, ¿no? Realizan muchas tareas y hoy eso se ve disminuido, ese personal, y entonces también, por eso digo, uno podría seguir, pero la situación hoy es de una inminente parálisis del sistema científico. Y sin hablar de los salarios, todavía no nos metimos en los salarios. Claro, por eso uno podría decir, bueno, el salario es algo que me afecta de manera individual. No, porque la parálisis del sistema científico afecta a toda la Argentina, ¿no? Hoy coincide con un paro en el Garrahan. Sí, claro. Muchos de los médicos, si no la mayoría, que están en el Garrahan y que históricamente pasaron con el Garrahan, son egresados de universidades públicas, son docentes de esas universidades, son investigadores de CONICET, son investigadores de las universidades, que están sufriendo el ajuste ahí, pero también lo están haciendo en su lugar de trabajo. Hay residentes de universidades nacionales. Entonces digo, y eso impacta, estamos diciendo, no solo en un pequeño que tiene que hacer un tratamiento, no, impacta ahí, en su familia, en su comunidad, en el sistema de salud, sobrecarga las obras sociales, digamos, hay un montón de aspectos en donde ya uno podría poner un montón de ejemplos que dicen, bueno, no es una cuestión solo del investigador que hoy no puede cumplir con su plan, no puede tener el mismo poder adquisitivo de antes, ¿no? Así que hay que también llevar a este otro plano
la parálisis. Sí, y además, bueno, de esta hazaña que parece tener el gobierno nacional, realmente es maquiavélico, es malvado lo que sucede con ustedes, con gran parte del país, ¿no? Pero hablando específicamente de investigadores científicos y del hospital Garrahan también, que inclusive hasta en declaraciones de hace unos días, nada más en el streaming carajo, en el programa del Gordo Dan, en la misa, hablaba de hacer una obra de teatro en el muro de Berlín en beneficio del hospital Garrahan. Pero eso pasó hace 15 días nada más, cuando estuvo esas 6 horas y pico hablando de no sabemos qué, y entre ellos dijo eso. Bueno, yo creo que es una herida muy grande. Sí, lo que vos dijiste, ¿no? En plan maquiavélico. Yo también creo que podemos pensar o sacar un poco la discusión de si es maquiavélico más o menos y llevarla a qué tipo de sociedad y de comunidad está planteando este gobierno. ¿En qué se diferencia en lo que estamos acostumbrados? ¿No? Porque yo pensaba, bueno, escuchaba al testimonios de Garrahan, de pacientes, de papás y de médicos, ¿no? Y pues, tengo chicos, digamos, ¿no? Claro. Digo, y pensaba, bueno, me puede pasar a mí. Y después pensaba, bueno, no, supongamos que nunca me pase y ojalá que nunca le pase a nadie, pero digo, ¿qué tipo de sociedad implica no financiar el Garrahan, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿qué porcentaje de las infancias hoy están afectadas por problemas de salud que requieran ir a una institución de avanzada y de vanguardia como es el Garrahan? No sé qué porcentaje, me animo a decir que menos del 10%. Sí, ¿no? Seguramente sí. No, bueno, así sea el 1%. Sí. La vida de ese nene, por tener una enfermedad rara, por necesitar una intervención de avanzada en materia de investigación y de salud, esa vida por padecer eso, ¿vale menos que la vida de alguien que no pasa por eso? Porque si vale poco, porque total es un número ínfimo y porque total sin ese número la sociedad va a seguir avanzando porque hay un 85% más, un 90% de esas infancias que van a crecer, bueno, ese es un tipo de sociedad que parece posible, ¿no? Y que ha existido en algún momento. Sí. Pero entonces me parece que el ejemplo de hoy de escuchar los testimonios del Garrahan me llevó a pensar eso. Porque total son pocos, porque total son enfermedades raras, porque total la mayoría no va a pasar. ¿Esas vidas importan menos? Cuánta crueldad, sí, en ese discurso. Cuánta crueldad, pero me parece que es interesante para llevarlo a otros métodos de ajuste, ¿no? Digo, en otros aspectos. Los jubilados. Los jubilados, porque por total ejemplo, falta poco para que se muera, vamos a decirlo así. Perdón, pero estaba pensando, menos? no recuerdo quién fue el funcionario, pero pasó porque fue bastante viral luego el momento que en la mesa de Mirta Legrand alguien dijo que no entendía por qué reclamaban tanto si estaban en la última etapa de su vida. Se viralizó porque se lo dijeron a una persona que tiene casi 100 años, que era Mirta Legrand, y esta persona decía, bueno, no entiendo cómo tienen tanto para protestar cuando están en el ocaso de su vida, una cosa así, estoy parafraseando de memoria. Digo, también importante, bueno, si total van todos los miércoles, pero son 50 jubilados. Digo, acá también se manifiestan en grupos menores. Digo, bueno, son pocos. No, bueno, porque son pocos, porque la mayoría puede llegar a fin de mes, porque ya no son sectores económicamente activos, porque ya es más una carga que una solución. Bueno, cuando entonces, pasó el recorte de medicamentos, funcionarios han dicho, bueno, pero ¿quién va a dejar a un familiar sin ayudarlos y poder comprarlos? Se justificó de esa manera desde el gobierno nacional. Digo, ¿quién no lo va a poder ayudar? Alguien lo va a poder ayudar. Digo, esto como minimizando vidas, me parece que es interesante eso. Pues lo puedo plantear en otros aspectos también. Pienso, esta semana seguro vamos a avanzar, mañana incluso, con algunos otros estamentos culturales que están afectando eso. ¿A quién le puede importar tanto que haya gente que quiera hacer teatro, por ejemplo? ¿No? Digo, y así, algunos tienen que ver con la vida directamente. Exacto, y me parece que esto tiene que ver también con hoy la defensa de las universidades y del sistema científico, porque si algo caracterizó a la Argentina desde que las universidades son gratuitas y son públicas, es que el sistema el universitario, el sistema científico siempre estuvo siempre de una forma u otra, desde una ciencia o desde otra, pensando en cómo mejorar la vida. Vuelvo a decirlo así sencillo, cómo mejorar la vida de la gente. Exacto. ¿No? Entonces, desde la salud, los vínculos familiares, sociales, los vínculos con los municipios, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre desde uno u otro aspecto ha pensado y ha trabajado en hacer mejor la vida.
¿no? Mejorar la vida, mejorar las condiciones de las vidas. Sí, por supuesto. Y creo que eso hay que traerlo sobre la mesa, porque hoy se está intentando instalar desde el gobierno, bueno, que el financiamiento no tiene que ser público al CONICET, que siga funcionando, pero que trabaje con el sector privado. Que el principal financiamiento sea del sector privado. Y yo digo, bueno, ¿y cuál es el interés del privado? Maximizar su renta. Sí. Y está muy bien que sea así, porque si el principal objetivo de un partido político es ganar las elecciones, el principal objetivo de una empresa es tener rentabilidad y mejorar esos niveles de rentabilidad. Pero entonces, con esa lógica, ¿qué investigaciones va a financiar? ¿Las que le mejoran la vida de la gente o las que le mejoran su productividad? Simple, muy simple. Lo que mejora su productividad, ¿no? Esta además me parece claro, pero lo que no implica también, claro, que una investigación asentada sobre lo público también sea productiva, pero por con mayor rentabilidad, ¿no? Pero ahí la otra es la vuelta. Bueno, pero bastos ejemplos, casi siempre este último tipo se cae sobre el ejemplo de el smartphone. Digo, llevándolo fuera de Argentina y cómo tienen componentes que nacen de investigaciones que se hacen en universidades, que se hacen desde el sector público, con financiamiento, con estímulo, llevándolo a otros aspectos. Digo, lo que se genera, y a veces cuando pensamos en científicos, y está bueno que estemos bien acá, pues muchas veces cuando pensamos en la ciencia y la técnica, solo pensamos en una parte, o nos imaginamos quienes están en laboratorios. Pero vos que venís de las ciencias sociales, también necesitas recursos para investigar. También necesitas recursos que tienen que ver con lo salarial, por ejemplo, que también es una de las patas que está sumamente afectada desde hace tiempo. Sí, lo salarial, pero además recursos para moverte de una localidad a otra, recursos para conseguir los libros, los materiales, muchas veces son desde el exterior, poder suscribirte a las aplicaciones, a los programas, hacer relevamientos, hacer entrevistas, hacer focus group, todo demanda un presupuesto. Hoy no será para tubos de ensayo, pero claro, sí para llevar. Me parece que está bueno para ejemplificar. En general, las investigaciones sociales son, como lo indica, investigaciones que involucran un número importante de personas. Entonces, ¿no? Sí. Hablamos de juventudes, hablamos de organismos de derechos humanos, hablamos de comunidades locales, hablamos de, no sé, tamberos, porque recién estaba leyendo una investigación sobre eso, ¿no? Bien. Involucra una comunidad más o menos, pero grande de personas. Entonces hay que acceder a esas personas, hay que llegar a esos lugares, hay que establecer algún tipo de contacto con ellos, hay que buscar un método para poder llevar adelante la investigación, y todo eso implica un costo. Los 30 años de la UNI nos han hecho hablar muchas veces del concepto de transformar comunidades. Y vos decías que hoy en Córdoba, en 3 ciudades, donde tiene organismos, donde tiene sede el CONICET con institutos de doble dependencia, se llevó adelante esto. En nuestra universidad hay 3 espacios de doble dependencia. Digo, Confines, el INMITAB y el CID, que funcionan en cada uno de los institutos académicos pedagógicos. Digo, son muchas las realidades que se están atravesadas por esta crisis hoy aquí. Sí, te diría que casi entre las 3 abarcamos casi las 4 áreas de conocimiento de CONICET, ¿no? Claro. Las sociales, las humanas, las básicas aplicadas. Sí. Vir, ¿y se han bajado algunos que estaban investigando, que estaban dentro del sistema de CONICET, que han dicho, che, me tengo que ir a laburar a otra cosa, no puedo seguir aportando a esto, a un país mejor, a transformarlo? Sí, hay transferencia de recursos humanos de lo público a lo privado o al exterior. Al exterior. Al exterior también. Sé que empieza a haber... Sí, ya se ve. Algo que ya pasó en nuestro país, ¿no? Se ve la migración, sí, lamentablemente. Hubo, de hecho, entre mis grupos más cercanos de trabajo, estamos quienes somos de Argentina y siempre estuvimos en Argentina. Estamos quienes son de Argentina, se fueron al exterior durante un contexto adverso y fueron repatriados, ¿no? Y estamos quienes siempre estando acá se están yendo al exterior. Bueno, pero esos científicos que fueron repatriados, que volvieron con el deseo de hacer ciencia en Argentina. Sí. Y bueno, es muy difícil. Es muy difícil retener y no va a haber una segunda vuelta. No. Es muy difícil también cuando vos ya armás tu vida, instalás tu vida en otro lugar, después regresar. ¿Hasta cuándo? Porque decís, che, voy a volver y me puede pasar otra vez esto. ¿No? Ese es el tema. Me puede pasar otra vez. Además hay quizás algo que cuesta muchos años construir,
se puede desarmar de una manera muy rápida, como yo estoy diciendo, la parálisis es casi inminente de una manera muy rápida. Claro. Y después hacerlo volver a funcionar también es muy costoso. Sí, ese engranaje. Vos dabas el ejemplo cuando arrancabas de esto de las personas que no pueden ingresar aún cumpliendo con todos los requisitos y habiendo pasado las instancias de evaluación. Eso corta carreras de investigación, o sea, corta historia de investigación. Bueno, esas personas, estamos diciendo que ya están evaluadas y que pasaron de manera satisfactoria todos, porque no es una, son un montón. Desde que te postulas y tenés la beca. Sos evaluado en un montón de instancias en tu doctorado, en tu tesis doctoral. Presentás informes en CONICET que te evalúan pares. Tenés que publicar en revistas científicas que cumplen criterios y estándares internacionales para que sean las de mayor calidad, entonces te dé más puntaje. Te presentás a una beca de postdoc, sos nuevamente evaluado. Al año, a los 2 años, de nuevo. Te presentás a carrera, sos nuevamente evaluado por especialistas, pero también por pares que informan a esos especialistas, por junta, bueno, por un montón de instancias. Esa persona estuvo más de 7 años siendo evaluada y formándose con recursos públicos, porque eso también hay que decirlo. Entonces no es un potencial de alguien que podría, se interrumpe una carrera que ya viene siendo, que está siendo, está en acto, no está por ser. Es durísima la situación, porque cuando hablas del parate, incluso pensaba si era comparable con algún otro momento, cuando se esto de la fuga de cerebros. Hoy escuchaba a Jorge Annunziata decir, en algunos momentos podíamos quejarnos de la falta de infraestructura, o podíamos estar quejándonos, incluso no tan lejanos en el tiempo, hubo crisis también salarial en el CONICET en el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, de las cuestiones salariales, pero hoy no hay una luz de esperanza dentro del contexto. Yo creo que sí, hoy es duro el contexto, pero es duro que no parece haber horizonte. Claro. Al menos hoy no parece asomar. Sí. Algunas compañeras, yo soy joven, hay que decir, que pasaron la década del 90, decían, bueno, pero a mediados de los 90 tampoco había horizonte, ¿no? Ellas marcaban eso, no había horizonte, no había salida posible, no había más que ir a lavar los platos, y sin embargo se salió. Bueno, no lo sé, hoy no parece haber, y me parece pero que... ¿cuántos años llevó de reconstrucción? Sí, la realidad es que, por ejemplo, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, la Alianza Cambiemos, bueno, ese fue un momento que hubo ciertos movimientos de organismos de ciencia hacia universidades nacionales, porque las universidades nacionales obviamente fueron recortadas, pero no en la misma magnitud que el CONICET, por ejemplo, ¿no? Bueno, hoy no es posible casi tomar más cargo docente o trabajar más en una universidad, o me voy moviendo, porque el recorte es en todos lados, de manera crítica. ¿Y Vir, cuánto es el promedio de un salario de un investigador, de un científico? Si se puede dar un número, ¿no? Porque de hecho circulan muchos números. Mirá, sí, por eso. Hoy un investigador con entre 5, 7, 8 años de investigador como SIC, y antes con una formación de 10 años, no llega a cobrar 1,5 millones de pesos. Y con eso tenés que ir a tu universidad, viajar a Córdoba. Además, pusiste casi 20 años de tu vida ahí. Sí. Que está bien, digamos, ¿no? Porque está bien que así sea, digamos, porque... No, eso es una carrera de investigación. Implica una carrera y una formación profesional. Ni pensar el que recién ingresa, lo que ganan entonces, ¿no? No llega al 1 millón de pesos. Están por debajo de la línea de pobreza hoy. Sí. Las becas y quien recién ingresa está por debajo de la línea. Wow. Podés particularizar en vos, pero ¿por qué alguien elige investigar? Yo creo que debe haber un montón de situaciones, ¿no? Pero a ver, creo que hay algo que está antes, ¿no? Quien eligió hoy ser docente en Argentina o investigar en Argentina hoy, que lo eligió la década anterior y la anterior y la anterior, no lo pensó para hacerse rico. Eso es claro, ¿no? Creo que hay algo de... Dependerá de la ciencia. A mí siempre me llamó mucho el pensar en las transformaciones sociales, en pensar que se puede vivir en un mundo más justo, más distribuido de manera más igualitaria, o con menos injusticias, pongámoslo así, y eso me llevó a vincularme con las ciencias sociales. Y como docente, en estos tiempos, ¿cómo se le habla a los investigadores que están arrancando? ¿Hay que decir? Hoy no hay mucho más que contener. Claro. No, me parece que hay algo que se agrega, que el ajuste
o la retracción no es solo económica, sino que hay algo también de las percepciones sociales en torno, ¿no? Digamos, quizás hasta no hace muchos años decir que vos sos parte del CONICET, no importa, sos administrativo, sos becario o sos investigador, era un orgullo. Era un orgullo, claro. Y se recibía de ese modo. La familia, la comunidad, quien te escucha decía, mirá, qué orgullo. Pero no porque te sientas superior, ¿no? Sino porque formás pero aparte por el prestigio de... Porque hay un prestigio de que haces algo importante, de que estás en un lugar importante, en un lugar serio, en un lugar que vale la pena. Bueno, eso hoy yo no lo veo entre los estudiantes. Tenés que salir a batallar, que está bueno pedir una beca, hacer un doctorado, formarte profesionalmente. O sea que ni se interesan siquiera. No, yo creo que hay algo hoy de que va penetrando, digamos, de manera rápida, de desprestigio, de deslegitimación que se mete, digamos, y opera en la mirada de las personas jóvenes, de estudiantes jóvenes. Digamos, ¿no? De hecho, yo muchas veces digo, bueno, pero la beca es para que hagas un doctorado. Y como vos decías recién, son muchos años, porque claro, un médico, un politólogo, un ingeniero, alguien que quiere hacer de su vida una profesión y trabajar de esa profesión, porque también es legítimo dedicarse a un oficio, ¿no? También y es legítimo eso. Digo, por alguien que quiere tener una profesión, bueno, creo que tiene que estar dispuesto a invertir gran parte de su tiempo y años de su vida para formarse y hacer bien lo que va a hacer, ¿no? Desempeñarse en esa profesión. Bueno, pero mientras que en algún momento tener un título superior era algo deseado, ¿no? Sí. Bueno, hoy eso parece ser algo como, ¿qué pasa? Prescindible. Digamos, no es algo deseado o algo que se busque. Sí, lamentablemente es así. Y lamentablemente también nunca se llega a un consenso como sociedad, como Argentina, y que muchas veces a lo mejor lo hemos hablado contigo, con otros politólogos, cuando rosqueamos de un famoso pacto, de que haya por lo menos algunos puntos, algunos ítems, que estemos todos de acuerdo de con qué no meterse y qué cuidar para el bien de la Argentina. Bueno, yo creo que es re importante lo que estás diciendo, porque ahora en agosto se cumplen 40 años del juicio de las juntas militares. El año pasado tuvimos los 40 años del Nunca Más. Claro, y el anterior con los 40 años de democracia, venimos de seguidilla. Sí. A mí me parece que en el 83 hubo algo de pacto que, a pesar de las grandes diferencias y del periodo que se salía, de manera más o menos explícita se incorporamos, ¿no? Sí. Esto es, a ver, vamos a eliminar la violencia como modo de relación social y política que nos llevó a la última dictadura. Vamos a trabajar para democratizar todos los sectores sociales, los partidos políticos, los espacios sociales, las organizaciones, vamos a democratizar. ¿No? Hubo como una serie de consensos, la defensa de la vida ante todo, no van a quedar impunes los crímenes. Claro. ¿No? Hubo ciertos puntos que se va a decir no van a quedar impunes los crímenes. Bueno, después discutamos si es la justicia o si es el perdón o la reconciliación, si es solo el gobierno militar o si también habrá que enjuiciar a los civiles, si fueron delitos de lesa humanidad o fue una guerra. Discutamos todo, pero había un mínimo de consenso de que no van a quedar impunes los crímenes. Y así parece que una serie de puntos podemos como recuperar. Bueno, hoy no solo están, me parece, en disputa esos puntos, sino que lo que yo creo es que se están intentando modificar eso, como los anteojos con los que vivimos y vemos a la sociedad. Sí, como yo te decía recién, tal vez puede haber también pactos que no van en favor del pueblo, sino todo lo contrario, como pasó también en la década del 90. Digamos, hubo algunos otros pactos que por ahí no son tácitos, pero que están y que pasaron a los 90 y que a lo mejor están sucediendo ahora, también hablando de todo el amplio espectro de lo dirigencial, ¿no? Claro, como yo también te decía antes, podemos consensuar, o no sé si consensuar, aceptar que vamos a pasar a vivir en una sociedad en donde algunas vidas merecen ser protegidas, cuidadas, protegidas, y otras que son prescindibles. Entonces no merecen lo mismo que otras. De hecho, la historia de la humanidad parece que es una disputa por quién entra en uno y quién entra en otro, ¿no? Sí, el pacto de la crueldad lo podríamos llamar.
Hoy se organizaron estas actividades. Sí. ¿Cómo continúa esta visibilización? Mañana en Córdoba Capital hay un festival por el Cordobazo. Ah, sí, que toca Sabor Canela. Sí, empieza a las 3 de la tarde en Ciudad Universitaria, organizado por ATE, y va a haber stand de CONICET, científicos, mostrando investigaciones, producciones. Uniendo las luchas también. Uniendo las luchas. Bueno, seguirá peleándose en el Congreso por una ley de financiamiento. Y visibilizando. ¿Están dentro también de la ley de financiamiento universitario? ¿Estarían allí o no? CONICET y están englobados en eso. Sí, no, porque lucha involucra organismos de ciencia y técnica. Sí, bien, y de hecho, por ejemplo, las unidades acá de CONICET de Villa María son de doble dependencia, entre CONICET y las universidades nacionales. Entonces estamos ahí en el esa lucha en el entremedio. Claro, en todas las luchas, lamentablemente. Es así. Che, hubiera sido un gusto que haya venido. Una cosa quería decir más. Sí, dale, lo que quieras. Vos decías de las madres, fueron. De hecho, fueron durante los años de dictadura cuando no las dejaban entrar a la plaza. Bueno, he investigado mucho de eso. No, bueno, sí. Por eso lo cité. Pero digo porque pensé algo como para tirar una mejor. Sí, porque estás pálido. Sí, por favor, necesitamos. No me invitan más. No, las rondas empezaron durante la dictadura. Sí. ¿No? Empezaron a estar en la plaza cuando le dijeron no pueden estar acá, no puede haber más de 3 personas reunidas en un espacio público. Empezaron a caminar, ¿no? De ahí la marcha alrededor de la pirámide. Sí, bueno, hubo un momento en el que la dictadura cerca a la plaza y no las dejó ir más a la plaza. Exacto, sí pasó. ¿No? Entonces siguieron yendo. Entonces se iban encontrando en esquinas circundantes a la Plaza de Mayo y o rodeaban el cartelito de las calles, o cruzaban, iban y venían en la senda peatonal. Bueno, ese fue el periodo más cruento de palos, de caballos encima y demás, pero siguieron yendo e intentando de algún modo ocupar el espacio público. Y a mí me parece que uno podría leer la historia de las madres como la perseverancia. Sí, pero también lo pasó en el 2001, esa foto con Eve ahí tratando de protegerse de la caballería. Exacto, pero a mí me parece que siempre me gusta agregar que también puede ser el recorrer una historia de la imaginación política. Siempre intentaron buscar una opción o una alternativa a lo dado. Bueno, no podemos estar 3, vamos a girar. No podemos venir acá, lo vamos a hacer en otro lado. Se interrumpen los juicios, hagamos juicios populares en la plaza. ¿No? Y así. Me parece que es una historia de la imaginación política que siempre en esos momentos de oscuridad o de retrocesos y de dificultades, la imaginación implicó para ella aumentar las adhesiones a su lucha e involucrar a mayores sectores. Está bueno para pensarlo en este tiempo, también, ¿no? Justo hablando de los jubilados, ¿no? También sí, de hecho, como decías, hablabas de los 90, de la crisis del 2001. En la propia dictadura, en momentos de fuertes crisis de representación, donde los partidos políticos no parecen canalizar las demandas, parecen quedar lejos, sindicatos, etcétera, fueron los organismos de derechos humanos los que pudieron levantar ese guante. Hoy parecen estar lejos de hacer eso, pero a lo que me refiero que bueno, el evento político, el acontecimiento político, la imaginación política es impredecible de dónde va a venir. Sí. ¿No? Hay que hacer un esfuerzo por intentar, por acompañar, por visibilizar, por no perder las calles, por no perder. Y lamentablemente a veces hace falta tiempo y maduración también. Hoy es la lucha contra la apatía. Claro. Bueno, es lo que hay. Y ya es está. Así. Y es así. Y otra cosa puede ser peor. Y bueno, ¿no? Es la lucha ante eso, pero también la historia de Argentina es la historia de esos momentos de imaginación que trajeron profundos cambios, ¿no? Y transformaciones. Sí, realmente es así. Bueno, sé que mañana va a finalizar esta parte de la lucha de visibilización y que imagino tendrán planeado para más adelante muchas más protestas y aunar fuerte también, a lo mejor, fuerza, digo, también con el frente universitario y así, sumando. Exactamente. Bueno, como decía la campaña, hoy nadie se salva solo, ¿no? Recuperando la serie. Exactamente. Gracias, Vir, por venir. No, gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaba Vir Morales hablando de la situación de CONICET y de los investigadores y científicos de nuestro país. Escuchamos un poquito de La Renga, Gonza, tenés ahí, La Renga, después Gauchito Club y ya venimos casi para el cierre de este programa. Dale, vamos, amigo, cuando quieras, lárgalo.